Amigos, bienvenidos a una emisión más de su programa En Derecho, donde ponemos a tu alcance los conceptos jurídicos básicos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy interesante porque además está de moda, que es la reforma laboral en la materia de outsourcing, con este anglicismo que se le denomina lo que es la subcontratación. Nos va a acompañar un experto en la materia, el licenciado Efraín Saík Espino, que lleva muchos años dedicado a esto y que sin duda alguna vamos a tener un programa muy interesante. No se vaya, ahorita regresamos. En Derecho, con Carlos González Robles. Ya estamos de regreso en su programa En Derecho. El día de hoy vamos a hablar de la subcontratación desde el aspecto laboral. Ya habíamos hablado hace un par de emisiones sobre este tema, pero del impacto que tenía a nivel fiscal y a nivel de seguridad social. Hoy nos acompaña el licenciado Efraín Saík Espino, quien es abogado egresado de la Universidad Tecnológica de México. Actualmente cursa la maestría de Dirección Estratégica de Capital Humano en la Universidad de Anáhuac y dirige un despacho que se llama Asesoría Laboral Corporativa, con una especialidad específica en asesoría de tipo preventiva y contenciosa, sobre todo para empresas que tienen algún tipo de conflicto con trabajadores o con sindicatos. Efraín, muy buenas tardes, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. A tus órdenes. A ver, Efraín, se dio esta reforma en la ley laboral. La subcontratación, bueno, durante muchos años fue vista como una posibilidad real para muchas empresas de poder generar empleos sin que tuviera un costo tan importante para las finanzas de las empresas. Hay que decir que en ocasiones se llegó a abusar de eso. Bueno, ya vimos en una emisión previa que tuvimos qué es lo que pasó en aspectos fiscales y de seguridad social. Me quiero enfocar ahorita un poco más sobre lo que es la consecuencia de estas reformas en materia específica de los trabajadores. Porque tú sabes que se llegó a dar en algunas ocasiones empresas que outsourceaban absolutamente a todos sus trabajadores y ahora esta reforma matiza un poco, haciendo también pues un poco más transparente quiénes son realmente considerados como outsourcing, quiénes no son considerados como outsourcing. Situación que en un momento dado pues tendrá que permear de nueva cuenta en la cultura laboral mexicana. ¿Cuáles son los puntos fundamentales a tu gusto, Efraín, desde el punto de vista de la reforma estrictamente laboral de esta propuesta de modificación? Claro. Pues mira, Carlos, hay diversas circunstancias aquí, como bien dijiste en otras emisiones. Hay impactos fiscales, hay impactos incluso penales, pero en lo que concierne específicamente a lo laboral, se trata de una regulación sobre servicios especializados, pero tiene muchos claros oscuros, ¿no? Efectivamente, se llegó a abusar en algún momento, sin embargo, está hecha esta reforma muy al vapor y entonces termina siendo un círculo vicioso. Por citarte un ejemplo, imagínate una fábrica que tiene contratado un servicio de un comedor industrial, es decir, otra empresa que se dedica a hacer comidas, preparar comidas, y que en la logística de esa otra fábrica no tienen la capacidad administrativa de contratar otras personas que se dediquen a preparar comidas y está fuera de su objeto social. Entonces contratan una empresa de comedor industrial donde les va a preparar comidas a todos los 300 trabajadores de la fábrica. Esos trabajadores que preparan comidas, por logística, les es más fácil y funcional hacerlo en las instalaciones de la fábrica. Esas personas, pues, en realidad están haciendo un trabajo específico. El problema está en que regularizar a estas, vamos a pensar, 15 personas que hacen la labor del comedor, termina siendo burocráticamente muy costoso, termina siendo muy estorboso y bueno, al final del día hay que cumplir la norma, ¿no? Sin embargo, llega a caer ya en el abuso, porque imagínate tú el caso de unas promotoras, unas personas que son decanes, que andan en un supermercado con la playera de una marca en particular, que el día de hoy pueden usar la marca de un refresco, el día de mañana pueden usar la marca de una papelería,
¿Y realmente son subcontratados estas personas? Pues no hay subordinación, pero a la luz de toda esta reforma, como están en las instalaciones del supermercado, ¿son empleados del supermercado? ¿Son empleados de la marca de refrescos? ¿Son empleados de la promotora como tal? Está muy ambiguo. Entonces, eso desde luego perjudica porque hay muchos claros oscuros. Ahora, mira, aquí se crea con la reforma este registro de, podemos llamarle subcontratación de servicios especializados, Así que es. bueno, todavía no aterriza. Pero no sé si esta reforma establezca los parámetros para que sepamos cuáles son servicios especializados de subcontratación y cuáles no. Porque como dices tú, a lo mejor un servicio especializado puede ser que vengan a mi empresa a prestarme un servicio de implementación de un software muy sofisticado, pero también puede ser algo que a la luz de la legislación puede ser especializado, por ejemplo, los servicios de limpieza. ¿Se da alguna luz para saber cuáles iban a ser objeto de este registro y cuáles no? Carlos, dando respuesta específicamente a lo que me preguntas, no existe como tal una clasificación, un catálogo de estos servicios especializados, lo cual pues, resulta muy ambiguo. Tú ponías un ejemplo de la gente de limpieza. Lo mismo puede ocurrir con personas de seguridad privada. Pero así como esos abundan, lo cual pues, deja en total incertidumbre tanto a los trabajadores, desde luego a los patrones. Los patrones, a lo mejor con el afán de dar cumplimiento a esta reforma, probablemente realicen una serie de trámites que son innecesarios y por el contrario, por considerar que no existe este catálogo, a lo mejor no se registran y eso les impactaría en sanciones. Ahora, mira, ¿qué va a pasar en el futuro? Hay empresas que viven del outsourcing, por ejemplo, los call centers, por ejemplo, las empresas de delivery, ¿no? Como Uber, Didi y todas estas. Vamos a ver ahorita en el regreso, en el siguiente segmento, ¿qué es el futuro que tienen estas empresas? Porque como dijiste bien, van a haber una serie de trámites que se tendrán que hacer. Digo, si yo soy un despacho de abogados y quiero tener un comedor para mis trabajadores, como decías bien, vamos a tener que hacer una modificación en el objeto social. Va a haber mucho trabajo entonces para los notarios. ¿Qué va a pasar con estas empresas como los call centers? Pero bueno, no todo es forzosamente malo. También van a haber algunos beneficios para los trabajadores, de los cuales nos va a platicar el licenciado Efraín Espino al regreso de esta pausa. No se vaya, volvemos en un minuto. Estamos en Derecho. En Derecho. Continuamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. En Derecho. Regresamos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa En Derecho. Seguimos platicando con el licenciado Efraín Espino sobre la reforma laboral en materia de outsourcing. Efraín, hablábamos antes del corte de que, bueno, pues habrán una serie de modificaciones que algunas empresas tendrán que hacer para poderse adaptar a esta nueva realidad. Pero, sin embargo, ¿qué va a pasar con las empresas que su core business es vivir del outsourcing? Como mencionábamos, los call centers, las empresas de delivery y otro tipo de situaciones que trabajan específicamente, no tienen ¿qué te diré? Un core business que efectivamente les permita, pues digámoslo de esa manera, prestar un servicio específicamente, un servicio propio. ¿Qué va a pasar con estas empresas? Pues mira, está evolucionando mucho. En la última semana ha habido cambios radicales con varios clientes, obviamente. Algunos tratando de evitar las labores presenciales
en sus instalaciones para evitar riesgos y evitarles también trámites innecesarios a empresas que normalmente estaban dentro de sus instalaciones. Habrá otras que de plano desafortunadamente tengan que desaparecer, lo cual es muy lamentable. Habrá otras que también tengan que cambiar su objeto social e incluso absorber a ese tipo de prestadores de servicios, lo cual desde luego se continúa el círculo vicioso porque no solo impacta en inscribirlos en el IMSS y pagarle nómina. O sea, es todas las cargas sociales, todo el compendio de prestaciones que tengan asumidas para sus trabajadores o viceversa. Asumir estas contrataciones como si se tratara de una sustitución patronal, desde luego contamina las condiciones de trabajo de los que tenían menos a los que tenían más y viceversa. Entonces, sí es muy radical lo que puede estar ocurriendo. Ahora, aquí hay una cuestión que, bueno, la acabas de mencionar. Va a llegar un momento en el cual pues vas a tener que optar por qué vas a hacer, porque además creo que tenemos hasta el mes de agosto para poder llevar a cabo esta migración de nuestros trabajadores outsourceados a que pasen a ser trabajadores de planta de nuestras empresas. Claro. Pero como decías bien, no podemos cambiar las condiciones de trabajo de un trabajador porque hay una prohibición expresa en la propia Ley Federal del Trabajo. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a mejorar las condiciones a los que tienen peores condiciones, que son parte de una empresa. Mira, vamos a poner un ejemplo que yo lo he visto mucho. Empresas que tienen a sus cuadros directivos, a sus ejecutivos, en una de insourcing, de una manera, con una serie de prestaciones y ventajas que no tiene pues el grueso de los empleados. ¿Qué va a pasar en este caso? Van a tener que mejorar las condiciones de los empleados que no tienen una serie de prestaciones o van a tener que deteriorarlas de aquellos que ya estaban arriba. Va a haber una afectación de una manera o de otra. Claro, eso jamás se les informó y yo creo que no lo previeron. Se hizo muy al express esta reforma. Efectivamente, así como lo estás diciendo. Imagínate una empresa holding que tiene contratadas, tiene 3 insourcings, uno para directivos, otra para administrativos y una para operativos, para disminuir los impactos que tiene el pago de una prima de riesgo de trabajo en el IMSS, ¿no? No pagan lo mismo los oficinistas que gente que está en una planta. Sin embargo, hace años se ha de haber hecho una ingeniería en la que se estipula a quienes sí estarían teniendo que pagar, por ejemplo, vales de despensa. Y como un incentivo para atraer talento, a ciertas personas les prometieron unos bonos de productividad o un seguro de vida muy alto. Acuérdate que las condiciones de trabajo en una empresa, en un negocio, tienen que ser de carácter general. Entonces, si en una empresa se pusieron de acuerdo para que los operativos tengan vales de despensa de una manera cuantiosa, muy bien por ellos, pero y del otro lado no les pagan vales de despensa, pero les pagan otros beneficios. A la hora que se tenga que hacer esta unión a la luz de esta reforma, va a ser muy complicado porque resulta que a todos les van a tener que pagar vales de despensa, a todos les van a tener que pagar seguro de vida, a todos les van a tener que poner ciertas condiciones que tenían los administrativos. Entonces, toda esa mezcla tiene un impacto económico altísimo que yo creo que no se previó. Ahora, a ver, sin embargo, bueno, parece ser que también puede abaratar un poco los costos administrativos para las empresas, porque actualmente cuando tienes personal contratado en un outsourcing, más allá de lo que pagas de sueldos, de prestaciones, de seguridad social y todo esto, también existe un sobreprecio que te cobre el outsourcing. ¿Va realmente a darse una disminución significativa en los gastos y en las erogaciones que tienen las empresas o va a ser marginal? Fíjate, qué buena pregunta. Yo creo que no se hizo este tipo de reformas con la intención de acercar a las empresas a la regularización total, pero termina siendo un cebo. Es decir, de manera engañosa se les está diciendo que si entran en cintura, van a pagar un outsourcing, un PTU topado. El PTU, recordemos, es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Eso implicaba el 10% de la utilidad neta gravable para efectos de ISR, y eso era distribuible entre los trabajadores. Ahora bien, lo que actualmente se reformó, el artículo 127,
se le adicionó la fracción octava que dice específicamente el monto de participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses del salario del trabajador, aquí viene el secreto, o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Aquí viene la complicación, ¿no? ¿Es un incentivo? No lo creo. Ok, pero a ver, también hay una realidad que muchas empresas hacían sus propias compañías de insourcing, que eran finalmente empresas del mismo grupo, para que toda la utilidad y ese PTU que se tenía que repartir, se le repartiera al único trabajador que tenía esa empresa, que casualmente era el hijo del dueño, o era el dueño, o era el director general, que coincidían en la misma persona. Eso forzosamente va a tener que cambiar y no me parece que esté mal orientado. No sé qué opinas en un minuto, ¿qué nos puedes explicar de esto? Bueno, actualmente ha habido muchas opiniones por precisamente lo engañoso y enredado que está este artículo 127, porque todo el mundo está pensando que en ambas opciones que les comentaba hace rato, tanto el cálculo tradicional como el cálculo del promedio de los últimos 3 años, resultaría topado a 3 meses, lo cual es un engaño. Ok, es un engaño, pero sin embargo, a ese promedio de los últimos 3 años, pues hay trabajadores que no les tocó ni un centavo en los últimos años porque se usaba esta figura justamente para evitar la PTU. Vamos a ir a una pausa, Efraín, y ahorita que regresemos me gustaría que nos explicaras qué podemos hacer, qué pueden hacer las empresas, porque evidentemente esto va a tener una afectación importante, no solamente en el funcionamiento de las mismas, sino también una afectación en sus finanzas. Vamos a ver qué medios de defensa existen, si es que existen, y vamos a ver una situación que es muy interesante. ¿Qué va a pasar con las recontrataciones de nuestros trabajadores? Ya hablamos de las condiciones generales, pero ahorita nos vas a explicar si también se prevé que les vamos a tener que reconocer una antigüedad o vamos a tener que liquidarlos, luego recontratarlos, con lo cual finalmente va a afectarse de manera muy importante las finanzas de la empresa y también la estabilidad del trabajo. No se vaya, estamos en Derecho, volvemos en un minuto. En Derecho, continuamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos. Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. En Derecho, regresamos. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Derecho. Estamos hablando de la reforma laboral en materia de subcontratación con el licenciado Efraín Espino. Efraín, hablábamos antes del corte, pues de que qué va a pasar, qué medios de defensa tienen las empresas que no quieran o que por alguna razón, válidamente desde el punto de vista jurídico, no se consideren candidatos a poder aplicar este tipo de reforma. ¿Qué medios de defensa hay? ¿Tú qué recomendarías o tenemos que apechugar a rajatabla? ¿Hay alguna posibilidad de que esto cambie? Pues mira, en materia laboral estamos muy vulnerables como patrones a que nos demanden los trabajadores por una interpretación de la ley que sea más favorable hacia ellos. Te decía el ejemplo del pago de PTU. Hay tantos claroscuros en esta reforma. Hoy por hoy se están haciendo recomendaciones, te decía, del PTU que siempre estaría topado a los 3 meses de salario del trabajador. Como tal, el artículo es muy ambiguo porque no te dice si es el salario base del trabajador. Imagínate un empleado que su fuerte son las comisiones.
esas comisiones como tal es el grueso de su salario y entonces su PTU estaría topada solo a 3 salarios mínimos, ¿no? O imagínate, peor aún, hay trabajadores que tienen salario completamente variable, ni siquiera mixto. Entonces, ¿cómo obtener ese salario? O bien sería un salario integrado para poder, como si fuera una especie de indemnización. Todas estas vicisitudes y todos estos variables en la ecuación no están aquí aclaradas. Entonces, cabe la posibilidad de muchas impugnaciones, tanto de los trabajadores como de los patrones. A la luz de esta reforma, yo opino que tendría que impugnarse vía constitucional a través de un amparo por la aplicación de esta norma, ¿no? Así como tal, pues te decía, sirve esta transición de los trabajadores hacia las empresas holding, de los insourcings o incluso de los outsourcings hacia las razones sociales principales, termina siendo desde luego muy costosa porque en estricto sentido tendría que hacerse una sustitución patronal. Sustitución patronal implica respetarles a los trabajadores sus antigüedades con todas las prestaciones costosísimas que puede esto implicar y desde luego pagarles el PTU. Y lo que decías es muy claro, habrá quienes opten por negociar con sus trabajadores las liquidaciones y eso, imagínate, liquidar a 300 personas, a 100 personas, ¿no? No, es altísimo el costo solo para poder estar en aptitud de poder dejarles de pagar esos vales de despensa, que ese retorno de inversión de las indemnizaciones que les pagues por estas liquidaciones, a lo mejor lo recuperas de aquí a 3 años, ¿no? Sí, bueno, sin duda, sí. Sin duda que va a traer aparejado una serie de perjuicios que puede ser que no se haya razonado de manera adecuada. Pero a ver, ¿no existe el riesgo entonces de que acordemos liquidar a nuestros trabajadores, luego los recontratemos, pero si les dábamos 2 meses de aguinaldo a fin de año, como ya es una nueva relación jurídica, ahora les vamos a dar solamente los 15 días que la ley nos obliga y el resto lo vamos a compensar con la distribución de la PTU? Se puede prestar también a una serie de chanchullos ahí raros. Así es, efectivamente. Digo, esto lo tiene que hacer un financiero en la empresa que tenga cierta planeación y una expectativa de ingresos durante todo un ejercicio. Pero si el trabajador tenía contemplado en su bolsillo percibir un aguinaldo a fin de año de 40 días, como lo estás diciendo, pero que ya no es costeable esos 40 días, pues imagínate que tengas que liquidarlo para que recomience una relación laboral desde cero, lo cual está susceptible también de nulidad, porque recuerda que los trabajadores tienen estabilidad en el empleo, y en una de esas se te puede salir de control. Entonces, no está nada sencillo. En la práctica va a tener soluciones y yo como despacho le apuesto a que mis clientes van a poder estar en aptitud de llegar a una sana composición entre las partes. Porque en específico, si nos vamos a la literalidad de la ley, no tiene ni pies ni cabeza. Mira, yo creo que esas son las situaciones que se dan mucho en nuestros tiempos. Se toman decisiones muchas veces con buenas intenciones, con ánimo, bueno, ahorita por las cuestiones ideológicas del momento histórico que estamos viviendo, por una cuestión hasta de reivindicación social, pero les falta reflexión, porque no se están dando cuenta que tal vez a la larga aquellos a los que se pretendía beneficiar, que hay que decirlo que hay una deuda histórica con los trabajadores de este país, sí, se pretendía beneficiar y ahora resulta que a lo mejor los vamos a estar perjudicando. Así es. Sí, efectivamente, no, diste en el clavo, no lo pudiste haber dicho mejor. Mira, hay que entender que el trabajo es la única manera de dignificar a la persona y es la única manera de trascender como tal en esta sociedad. Y como tal, imagínate que después de tantos años de tradición de lucha social de nuestro país, después de la guerra de revolución del siglo pasado, imagínate que de todos esos logros que hubo, que se elevó a nivel constitucional nuestro derecho laboral, imagínate que ahora tenemos que venir en retroceso porque no es costeable. Y es lamentable, pero se va a venir dando de facto. O sea, nos guste o no reconocerlo, eso va a tener que ocurrir. Oye, ¿tú crees que esto vaya a impactar de alguna manera en volver al trabajo precario, al trabajo de la informalidad?
pues no me gusta pronosticar esas cosas feas, pero hay que ser realistas. Tarde o temprano eso está susceptible de ocurrir. Sí, de hecho muchas de las cámaras empresariales mientras se discutía esta reforma era lo que decían, que finalmente estamos sembrando para poder cosechar finalmente trabajos precarios, lo cual no forzosamente es bueno para la gente. No, desde luego no es nada bueno y por el contrario, eso hay que tener en cuenta que podría germinar un descontento social que tendría consecuencias mucho más lamentables, ¿no? Claro. Ahora, acá hay una cuestión que también es importante que veamos. Las prestaciones finalmente se calculan en función del ingreso del trabajador. Tenemos 30 segundos, por favor. Explícanos de qué manera va a haber afectado también en un momento dado, pueden verse afectadas las finanzas públicas al tener que reducir los sueldos para poder cubrir con estas nuevas condiciones que está pidiendo la ley. Por donde lo veas, termina siendo un impacto porque este costo que los empresarios no tenían contemplado va a incrementar los precios de los productos y servicios finales y al final de toda la cadena productiva, desde luego que va a impactar en tratar de en no poder pagar los impuestos como se venía pensando. Tiene un impacto, desde luego. Efraín, se nos ha acabado el tiempo de esta emisión. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Se quedan muchas cosas que tenemos que seguir discutiendo. Ya nos acompañarás en otra ocasión. Muchísimas gracias, Efraín, por tu presencia y muchísimas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy en su programa En Derecho. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.